Cuando nos enfocamos en todo lo que nos rodea, en todo aquello que podemos ver, en todo sentimiento negativo que nos envuelve tras la pérdida de alguien muy importante en nuestra vida, el pecado gradualmente se posiciona en nuestro ser, aflorando en él soberbia, en él prepotencia, en él orgullo, hasta caer en un pozo donde no se puede salir con nuestras propias fuerzas, hasta llegar al punto de que la gente odia, desprecia la forma en que uno actúa, hasta llegar a un punto en donde uno no es grato en ningún lugar, delante de ninguna persona. Con cada acción hacia nuestro ser, uno reacciona de una forma negativa, violenta. La rebeldía contra el Señor sigue y sigue. Una rebeldía la cual lo lleva a uno a tocar fondo, a sentirse solo, sin esperanza alguna. Las circunstancias siguen, las situaciones vienen y todo se va poniendo más oscuro, más y más oscuro. Pero uno no entiende, uno está cegado por el pecado, uno está cegado por toda obra de la carne, uno está cegado por el enemigo, uno no ve lo que tiene delante y lo que uno tiene delante es nada más que perdición. Yo fui para mi vida eso, un instrumento para mi propia destrucción. Toqué fondo, no sabía qué hacer, no sabía dónde ir, y a pesar de que toda mi vida había sido cristiano evangélico, había conocido al Señor, yo no vivía mi vida conforme a la voluntad de Él, conforme a su palabra. Simplemente me fui alejando de Él poco a poco, hasta llegar a un punto donde me sentí solo, completamente abandonado, a un punto donde no sabía qué hacer, no sabía a dónde ir y no sabía con quién hablar. Lo había perdido todo, completamente todo, por la desobediencia que había acumulado durante años, por la rebeldía contra el Señor, por no someterme a su palabra ni a sus caminos, sabiendo que existían. Pero como el hijo pródigo, como lo dice en la palabra, y volviendo en sí, eso fue lo que pasó con mi persona. Y volviendo en mí, un día 21 de julio del año 2019, llegué a un punto de quiebre en el cual yo hice la oración más sincera de toda mi vida, una oración en la cual yo le decía al Señor: Padre, ayúdame, manda a alguien para que me ayude, manda a alguien a mi vida para que me ayude a acercarme a ti, porque de lo contrario acabaré con mi vida. Había llegado a un punto totalmente irreconocible, a tal grado de tener esos pensamientos de quitarme la vida, ya que la decepción que yo sentía era tanta por todo lo que me había pasado, por sentirme solo, por no saber qué hacer, por deudas, por aflicción, por un amor no correspondido, por dar todo por alguien que siempre pensó que yo era un monstruo, por alguien que realmente nunca me quiso como yo llegué a quererla a ella. Lo peor que pude hacer fue haberla puesto en primer lugar en mi corazón antes que al Señor. Ese es un error grande en el cual no debemos de caer, no debemos de darle a nada y a nadie el primer lugar en nuestro corazón. Únicamente ese lugar, ese puesto le pertenece y le corresponde al Señor Jesucristo, ya que cuando nosotros le damos el primer lugar de nuestro corazón a alguien o a algo, nuestra vida comienza a deteriorarse, comienza a ir en declive, en un descenso a un territorio triste y turbulento. Bendito sea el Señor. Después de esa oración que hice, pidiéndole que me ayudara, 2 días después, en un centro de asistencia médica, yo tenía cita con el odontólogo y me encontré a un siervo de Dios, mi actual pastor. Yo era tal vez el número 7 de la fila y él era el número 9. Teníamos alrededor de 7 o 6 años de no vernos. Casualmente el médico que nos iba a atender no llegó ese día. Así que estuvimos toda la mañana hablando de Cristo. Él me decía, después de ponernos al día, en contarnos lo que había pasado en nuestras vidas y después de contarle en las circunstancias en que estaba, que debía de hacer 2 cosas: asistir a una iglesia y someterme a un pastor, rendirle cuentas a un pastor y así poder acercarme al Señor.
Días después yo lo llamo y le digo, yo quiero que usted sea mi pastor. Y como dije, él se convirtió en mi pastor. La persona que el Señor mandó a mi vida en respuesta de aquella oración sincera que yo hice, pidiéndole me ayudara y me mostrara el camino. Y ha sido aquella persona que me ha ayudado, aquella persona que ha estado conmigo, la persona que eran las 2 o 3 de la mañana y le mensajeaba en redes sociales, mire, me pasa esto. Porque desde el momento que yo decidí volver a los pies de Cristo, un ofuscamiento vino a mí, las tinieblas, no queriendo que yo viera la luz del Señor. Comencé a andar en un desierto tremendo, pero en los desiertos es cuando uno mira la gloria y mano de Dios. Yo caminaba ahora ese desierto o prueba, no solo, sino que lo hacía tomado de la mano de Dios. El miércoles 31 de julio del año 2019 fui por primera vez a la iglesia, después de apartarme y alejarme completamente de Dios. Desde ahí comencé mi restauración espiritual. Se me acerca un hermano de la iglesia y me dice al oído, dice el Señor que en medio del desierto que estás pasando, yo te estoy enamorando. Y eso fue justamente lo que pasó. Después de estar completamente peleado con el Señor, yo vengo a sus pies y Él comienza a enamorarme. Yo lloraba por personas que realmente no debí de haber llorado por ellas, y el Señor a través de este hermanito al oído me decía, las personas que yo estoy alejando es por un propósito. Tú no lo entiendes, pero pronto lo entenderás. Haz mi voluntad. El Señor me decía que yo debía ponerlo a Él en primer lugar en mi corazón, y la segunda cosa era que yo hiciera su voluntad. El viejo Hendrik, con el favor y gracia de Dios, lo dejé clavado en la cruz, y como dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los ataques de las tinieblas eran uno tras otro. En los puntos débiles es en donde el enemigo viene y lo ataca a uno, taladrando y taladrando. Pero como dice en la palabra de Dios en Efesios 6, debemos ponernos la armadura de Dios. Y en la armadura de Dios está el escudo de la fe, el cual hace que los dardos encendidos del enemigo sean apagados. Yo estaba vulnerable, completamente vulnerable. Cuando no sabía qué hacer, yo le decía a mi pastor, a cualquier hora, pastor, me pasa esto. Él me decía siempre, usando la santa palabra de Dios, haga esto. Él y yo hicimos un pacto, el cual yo le tenía que obedecer en todo, y Él jamás me iba a dejar solo. Y ese pacto me dijo que iba a ser durante mi restauración y para siempre. Yo bendigo la vida de mi pastor en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo su vida, bendigo su tiempo, bendigo cada consejo que Él me ha dado a lo largo de este tiempo. El enemigo nos habla constantemente disfrazando su voz con nuestros pensamientos, pero también Dios, nuestro Señor, nos habla, solo que debemos de discernir de qué forma lo hace. A mí durante este proceso el Señor me hablaba a través de un himno, a través de una prédica, a través de la palabra, al leerla, a través de una imagen, de un buen consejo o a través de una circunstancia. Todo aquello que me ofuscaba, toda aquella raíz que me ataba al pecado, yo la puse en las manos de Dios. Renuncié y cambié todo por Cristo. La clave de la salvación y el éxito es amar a Dios. Amar a Dios más que a nada y a nadie. Cuando yo le oraba al Señor en este duro caminar, en ocasiones sentía que no me respondía, lo sentía distante, pero yo sabía en mi interior que Él es poderoso y que con su grande amor siempre estaba cuidando de mí. A veces no sentía el aire, pero yo seguía respirando. A veces no sentía el latir de mi corazón, pero seguía latiendo. A veces no sentía a Dios, pero yo sabía que Él seguía estando junto a mí. Yo decidí descansar en su palabra, descansar en Él, no en lo que siento o no siento. Cada vez que yo me sentía mal en medio del desierto,
yo me iba despojando de toda cosa mala, la prepotencia, la soberbia, el orgullo, la vanidad y toda obra de la carne. Era echada fuera de mi ser cada vez más y más, con el amor y el poder del Señor Jesús. Ahora, después de un año de restauración espiritual, aquellos dardos que el enemigo lanzaba a mi vida son inoperantes, no me hacen daño. Esos dardos se han convertido en nada por el poder y la gracia del Todopoderoso Dios, que ha hecho en mi vida la obra, el cambio de aquel ser pecaminoso, de aquella naturaleza pecaminosa que gobernaba mi vida, a alguien que quiere caminar, hablar, pensar, sentir y actuar conforme a la palabra del Señor, conforme a su Espíritu Santo, conforme a su voluntad. Amado, cuando estás en Cristo, no importa quién eras, cómo eras, qué hacías, eso ya no importa. Ya no importa quién solías ser, lo que importa es quién eres hoy. El camino, la verdad, la vida están en el Señor Jesucristo, el único que puede darte lo que nadie más puede darte, la vida eterna. Camina conforme a los caminos de Dios y Él hará todo en tu vida, que todo cambie. Recuerda que cuando lo eterno toca lo interno, hay cambios externos, y si Dios lo hizo conmigo, sé que puede hacerlo contigo. Recibe al Señor Jesucristo en tu corazón. A Dios sea la gloria